Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un minuto para la inteligencia económica, con el foco en Alemania, con la mayor economía del euro en el objetivo. Vamos a examinar las conclusiones del último estudio realizado por Crédito y Caución sobre este gran país europeo, en el corazón de Europa, en el motor de Europa, con ayuda de Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Lo que pasa en Alemania nos afecta muy directamente a todos. ¿Cómo se comportará la economía en este año 2021 en Alemania? ¿Cómo se va a recuperar? Pues así es, Luis Vicente, como dices, es el motor de Europa y tuvo un segundo semestre de 2020 muy alentador, pero lo cierto es que en el primer trimestre de este año ha sufrido una contracción cercana al 1,7%, es la cifra más elevada de las grandes economías de la zona euro, y que ensancha un poco, ¿no?, la brecha con Estados Unidos. Al final estamos hablando del motor de Europa, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado en este primer trimestre es que el consumo privado ha caído mucho por la nueva ola de pandemia que ha tenido que afrontar Alemania, y también por el final de la reducción del IVA que habían introducido en 2020 para incentivar el consumo. Y digamos que el único motor que estaba funcionando muy bien, que ha funcionado muy bien en el primer trimestre, son las exportaciones, que siguen con un claro crecimiento, en gran medida por la solidez de la demanda china. Las exportaciones alemanas a China, pues en marzo crecieron un 38% y en febrero un 26%. Es decir, China está tirando mucho de las exportaciones alemanas. Y para el resto, pero sin embargo, para el resto del año, sí que esperamos, bueno, pues que Alemania, a partir ya de este segundo trimestre y durante el resto del año, vaya pues recuperando ese crecimiento, y esperamos un crecimiento del PIB alemán en el entorno del 3,5% para el cierre del año, que yo creo que es una muy buena noticia pues para todas las economías de la zona euro, porque al final es una economía tractora del resto, ¿no? Así que... y un crecimiento de Alemania pues es muy relevante. Y así que nos interesa en particular los detalles, ¿no?, de qué va a ir ocurriendo por dentro, cómo se irán comportando las insolvencias empresariales a lo largo de este año. Bueno, pues lo cierto es que las insolvencias, nuestra previsión no es buena. Esperamos un repunte de las insolvencias, sobre todo a partir del segundo semestre del año. Hay sectores que están más tocados que otros. La automoción, a pesar de que va a tener una clara recuperación, pues hay muchos proveedores, ¿no?, en una situación muy complicada. También el sector de maquinaria pues está bastante tocado. La construcción, por ejemplo, que es uno de los sectores que va a ser uno de los motores de la recuperación alemana, con un claro crecimiento, pero sin embargo hay una gran escasez de materiales que está incrementando los precios, y eso está cortando un poco los márgenes de ese sector, y eso va a complicar aún más la situación de muchas empresas de construcción, ¿no? Los sectores, digamos, que están mejorando, pues siderurgia y metalurgia, también por ese crecimiento del precio de sus materias primas, pues están recuperando algo de márgenes, y eso, alivia un poco su situación. Y el químico realmente es el sector que mejor se está comportando, ¿no?, en cuanto al riesgo de crédito. Habría que ver qué impacto positivo en este caso han tenido las medidas de estímulo fiscal, que en Alemania han apoyado muy directamente a muchos de estos sectores y siguen haciéndolo aún. Sí, lo cierto es que Alemania es una de las economías de la zona euro que ha tenido unas medidas de ajuste, o sea, de estímulo fiscal más importantes. Y eso a pesar de que Alemania pues siempre ha sido el gran impulsor, ¿no?, del ajuste fiscal en la zona euro. Alemania va a tener un déficit en el entorno del 4% este año, ya lo tuvo el año pasado, es lo que se espera, pero claro, tenía muchísimo espacio, ¿no? La deuda al final de este ejercicio se va a quedar en el entorno del 67%. Hay que ver, porque no está claro qué va a pasar pues con esa recuperación del ajuste fiscal, porque
ese freno de la deuda que también está en la Constitución alemana desde la anterior crisis, que actualmente está suspendido. En teoría tendría que restablecerse a partir de 2022, pero hay un debate abierto en la sociedad alemana en torno a esto, acerca de si hay que volver a este ajuste fiscal o no, sobre todo con esos retos que para la economía alemana son muy importantes, y una de las grandes impulsoras de esto en Europa, que son todos esos retos medioambientales, todos esos retos de la digitalización de la economía. Pues ahora mismo hay un debate abierto. No está muy claro qué va a pasar con los estímulos fiscales en Alemania a partir de 2022, hasta qué punto se van a mantener. Esto es el informe completo para personas más interesadas en Alemania, en su economía, en su proyección, en la web de créditoycaución.es. Pues como tantas veces, Pavel Gómez del Castillo, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día. Muchas gracias a vosotros y salud para todos.